Escucha Conectados, episodio 50, temporada 4, con Gerardo Torres, vicecanciller de la República, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola, bienvenidos a Conectados, este podcast de Radio América con millones de reproducciones. Estamos llegando esta semana al episodio 50 de la temporada 4 y tenemos un invitado muy interesante, el vicecanciller de la República, Gerardo Torres. Bienvenido. Bien, gracias Marilyn por la invitación. Saludos a toda la gente que nos sigue por Conectados y a través del espacio de Radio América que permite tener estos diálogos tan interesantes. Sí, bueno, vamos a hablar con Gerardo desde la parte política que él ha realizado en el Partido Libertad y Refundación. Sí es un alto funcionario del Estado, pero hoy vamos a hablar de política, Gerardo. Voy a vocearte porque te conozco desde hace muchos años. Fuimos compañeros por ahí también. Es un periodista multimedia. Gerardo, te cuento que en año y medio tenemos millones de reproducciones en los 2 podcasts de Radio América. La gente está escuchando podcasts. Es interesante cómo uno no puede ir más rápido que lo que quiera la sociedad que uno vaya, ¿no? Yo recuerdo cuando estábamos, no sé si son 20, pero 17 años son que estábamos trabajando en medios escritos y soñábamos con entrar a plataformas digitales. Me acuerdo que también habían algunos periódicos famosos aquí en Honduras que empezaban a hacer plataformas digitales y había una especie de frustración de que no se lograba crecer a la velocidad que uno quisiera. Y ahora vemos podcasts como otros espacios que se han vuelto exitosos y se debe a que la gente ahora ya está en esa dinámica, escucha podcasts cuando va en el carro, en la casa, tiene otras plataformas y ahora creo que es una gran oportunidad para estos espacios como este programa de tener esa audiencia que se merece. Sí, bueno, y nos gusta que estés aquí con nosotros cerrando esta temporada de 50 episodios. Hemos tenido variedad de invitados, de todos los colores, de todas las ideologías también, pero hoy vamos a hablar específicamente de los 15 años del golpe de Estado. Vos sos una persona muy cercana a la familia Zelaya y recuerdo que viviste muy de cerca todo lo que ocurrió en aquel tiempo que se llamaba sucesión constitucional, ¿te acordás? Después golpe de Estado al Ejecutivo y después golpe de Estado. ¿Qué recordás 15 años antes? Bueno, nosotros veníamos de la izquierda histórica hondureña. Yo era el secretario internacional del Bloque Popular, era parte de la organización política Los Necios y era el director del periódico de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular. O sea, la izquierda hondureña heredera de la huelga del 54, de las luchas campesinas, de los movimientos estudiantiles, siempre existió. Lo que pasa es que era una izquierda pequeña, ¿no? Y la movilización más grande que nosotros habíamos tenido hasta antes del golpe de Estado, para nosotros es inolvidable, fue el 26 de agosto del 2003. Estábamos hablando de aproximadamente de 15.000 a 20.000 personas en Tegucigalpa para protestar en contra de la intención de privatizar el agua en el gobierno de Ricardo Maduro. Acción que dio frutos porque se paró el proceso de privatización. Después se empezó el proceso de municipalización, pero esa es otra historia. Entonces esa izquierda, que cuando llega el presidente Zelaya, nosotros a Ricardo Maduro le hicimos 5 paros cívicos nacionales en 4 años, o sea, le paramos el país 5 veces. Y a Mel, cuando llegó el presidente Zelaya, se lo paramos 2 veces, en el año 2006. En el año 2007, en el tercer paro nacional, nos llamó a un diálogo y nos empezó a pedir cuáles eran nuestras demandas y sentimos en el gobierno de Zelaya, a pesar de que era del Partido Liberal, una apertura que no habíamos tenido antes. En esa lógica es que la izquierda se empieza a acercar un poco al gobierno del presidente Zelaya. Cuando él anuncia Petrocaribe, cuando él anuncia la firma del ALBA, ya era imposible que no hubiera una cercanía y una articulación, porque nosotros teníamos relaciones muy fuertes con la izquierda latinoamericana que gobernaba en esos países. Lo que nos pareció interesante con el golpe de Estado es que el presidente Zelaya se mantuvo en una línea inamovible y hubieron sectores en este país, los sectores de siempre, ¿no? Con altos privilegios, con grandes concesiones, que les daba miedo, creo yo,
que hubiera un proceso de participación ciudadana como lo presentaba el presidente Zelaya. En Honduras siempre ha habido una especie de pánico, ¿no? De histeria frente a la izquierda, ¿no? Ha sido un país que ha sido manipulado por el miedo muchas veces, que incluso en el tiempo de Morazán ya la derecha utilizaba el miedo para mentir y para manipular. No es raro, solo hay que leer a Ramón Amaya Amador con los brujos de Ilamatepec, de cómo se decía que era Morazán el causante de la cólera y de la peste, y que los revolucionarios iban a traer la muerte y ensangrentaban los ríos y mataban a los caballos solo con su presencia, ¿no? Esas técnicas del miedo han sido muy utilizadas en este país por los sectores conservadores, que han hecho todo lo posible para que las cosas no cambien. Entonces, un presidente liberal con el arraigo histórico de Manuel Zelaya, que se plantara frente a los oligopolios de los combustibles, que parara los procesos de privatización, que hablara de una Asamblea Nacional Constituyente, generaba no miedo, pánico. Y ese pánico hizo que esos poderes que acompañaban a Zelaya en el gobierno se confabularan, conspiraran y dieran un golpe de Estado. Yo quiero utilizar una imagen reciente de Marilyn para hacer un comparativo. A mí me pareció muy interesante la conferencia de prensa de la presidenta hace unos días, en la que habló de las medidas radicales de seguridad. Estaba la presidenta de la República, estaba el presidente del Congreso, estaba la presidenta de la Corte, estaba el jefe de seguridad y el jefe de la policía, estaba el ministro de Defensa, el Estado Mayor Conjunto y el fiscal general. Toda esa mesa, en 2009, en una fecha como hoy, hace 15 años, toda esa mesa estaba en contra del presidente. O sea, todos esos cargos, ¿no? Porque esa gente es diferente. Todos esos cargos, la Corte, el Ministerio Público, el Congreso, Defensa, los militares, todos estaban en contra de Manuel Zelaya. Entonces a mí siempre me ha parecido insostenible, me ha parecido tonto el argumento. Sin embargo, si se repite tanto, a veces pareciera cierto. De decir que Mer se quería quedar en el poder. ¿Cómo se iba a quedar en el poder alguien que tenía toda esa mesa, que es el poder real de este país, en contra? Hoy la presidenta Xiomara Castro tiene una situación muy diferente a la que tenía el presidente Zelaya en su momento. ¿Qué tenía Mel? Se había logrado ganar a la gente. Eso tenía Mel. Entonces, aunque esa mesa que estaba en su tiempo conspiró y lo sacó, ese mismo día la gente salió a las calles. Yo no conocía al presidente Zelaya, sin embargo aplaudía pues el hecho de firmar el ALBA y de pensar las cosas de una perspectiva diferente, y salimos a las calles y nos decían que no íbamos a estar ni una semana en las calles. Después del asesinato de Isisobet el 5 de julio del 2009, creyeron que la gente se iba a amedrentar y que iba a desbaratar el proceso de organización. Sin embargo, lo que pasó fue que esa izquierda de la que veníamos nosotros y los liberales que se mantuvieron leales al presidente Zelaya, más la sociedad civil, más otros sectores que no tenían nada que ver con la política, pero les molestó la idea del golpe de Estado, creamos el Frente Nacional de Resistencia Popular. Y eso se convirtió en la expresión más grande en la historia de Honduras de la izquierda desde siempre, ¿no? O sea, desde Morazán no se movilizaba tanta gente. Cuando nosotros cruzamos la frontera histórica y supimos que llevábamos más días en la calle que la huelga de 1954, que ese año cumple 70 años, nos dimos cuenta de que habíamos roto la historia, que habíamos creado un nuevo capítulo en el que había un actor que es el Frente Nacional de Resistencia. Ese Frente Nacional de Resistencia creó el Partido Libertad y Refundación, que ganamos las elecciones del 2013, las del 2017, nos impidieron llegar al poder, pero en el 21 no solo ganamos las elecciones, sino que conquistamos otra barrera, que fue la de llegar al poder. Tenemos el primer gobierno cuya mandataria es una mujer. Tenemos el primer gobierno de izquierda con un partido socialista y democrático. Es el primer partido que nace del poder popular, que no nace del tradicionalismo bipartidista. Entonces hoy, 15 años después, tenemos muchas cosas que conmemorar, ¿no? Es recordar un poco a la historia, recordar este camino, y por eso hay tanta gente que quiere venir, porque es una historia bonita, ¿no? Parece que fuera de una novela bien escrita, que de un grupo de gente, de desarrapados, de chusmas, de quemallantas, se organizaron en las calles y tomamos el poder y hoy gobernamos. Entonces es una celebración de lo que hicimos en aquel momento y de lo que hemos construido hasta ahora.
¿Lo conmemoran con alegría por todo lo que han logrado en 15 años? ¿O siempre hay un poco de tristeza por lo que perdieron, por la gente que murió también? Sí, yo escribía hace poco en mis redes sociales que yo decía, qué lindo, ¿no? Este momento que estamos viviendo, qué lástima que nos costara tanto, ¿no? Porque todos los que somos militantes de la resistencia popular, aunque participemos electoralmente en el Partido Libre, la esencia política e ideológica es la resistencia popular. Y en ese sentido tenemos al organizador, que es el presidente Manuel Zelaya Rosales, y a nuestra máxima dirigente y líder, que es la presidenta Xiomara Castro. Todos tenemos a un compañero que perdimos. Todos conocimos a alguien que mataron. Todos conocimos a alguien que se fue al exilio o que sigue en el exilio. Todos conocimos a alguien que fue encarcelado. No hay militante en Libertad y Refundación que no voltee a ver a estos 15 años y recuerde todas las pérdidas. Lo que pasó en Honduras a mí me parece que todavía falta justicia, en aras de jugar en el juego democrático, ¿no? Yo he estado en foros de televisión, en foros de radio, con gente que se confabuló para tomar el poder por la violencia, y que cuando uno le habla de que ese poder que ellos validaron asesinó a gente solo porque pensaba diferente, y ver que les importe tan poco, no es fácil de administrar, digamos. Y no me imagino cómo será para la familia de esas víctimas, ¿no? A la señora que perdió un hijo, al señor que perdió a su esposa, a la madre que perdió a sus hijos o a su madre. Ver, y lo voy a decir con los nombres, ¿no? Ver a un Romeo Vázquez Velázquez hablando de democracia, uno dice, en países donde los procesos de justicia son más desarrollados, ese señor ya tuvo que haber sido presentado a la justicia. Alguien que sabiendo que era una ley, una norma ilegal, un mandato ilegal de la Corte Suprema de Justicia, utilizó el poder de las armas que le había prestado la Constitución de la República para matar a hondureños y hondureñas. Los magistrados de la Corte que emitieron dictámenes falsos, quienes firmaron la renuncia de Mel Zelaya, quienes votaron diciendo de que Mel había renunciado porque estaba enfermo. Toda esa gente tiene altos niveles de responsabilidad y de culpabilidad. Y yo creo que en ese sentido, sí, vamos a reivindicar como una fiesta lo que ha logrado la resistencia, pero ustedes lo pueden ver en el caso chileno, en el caso argentino, en el caso guatemalteco. Se tardaron varios años, no fue inmediato, pero hasta que hubo, que se llevó a la Junta de Comandantes que dio el golpe encabezado por Videla, donde nace el famoso Nunca Más, hasta que Guatemala pudo condenar a los genocidas por genocidas, hasta que Chile pudo decir aquí hubieron desaparecidos, aquí hubieron muertes, la sociedad no logra, es como un duelo, ¿no? Que no logra la sociedad salir de ese problema, y la gente dice, ustedes solo hablando de ese golpe de Estado, y vamos a seguir hablando hasta que realmente la sociedad hondureña pueda superar ese episodio, pueda tener justicia la gente que fue víctima de, y además podamos aprender para que no lo volvamos a hacer. O sea, nunca más es que tengamos una garantía como sociedad que aunque volvamos a estar polarizados, nunca se vuelva a utilizar la violencia para imponer un criterio político sobre otra persona. Sí, bueno, este 28 de junio se cumplen 15 años y todavía hay personas que desconocen que hubo un golpe de Estado. ¿Qué pensás de eso? Sí, obviamente yo estoy muy contento hoy. Yo sé que esto sale en diferido, pero hoy justo me acabo de recibir la noticia que me llena de mucha alegría. Es que ya se firmó el PCM, ya se publicó en la Gaceta la creación del primer Instituto de la Memoria en Honduras. No existía eso en el país. Uno va a los países de América Latina y decirles que en Honduras no había eso. ¿Qué es el Instituto de la Memoria? Es un organismo justamente que se dedica a explicar a la gente cuáles son los hechos históricos que nos trajeron a donde estamos. Y bueno, la presidenta ya lo firmó, el Consejo de Ministros ya lo aprobó y ya salió publicado en la Gaceta.
Ahora ya no vamos a tener nosotros que andar repitiendo en todos los foros el golpe de Estado, porque va a haber un aparato estatal, académico, científico, que va a permitir que las generaciones que vienen y las que vendrán después sepan exactamente qué pasó el 28 de junio del 2009 y cuáles fueron los acontecimientos que de ese hecho se derivaron. Sí. ¿Qué ha cambiado en esos 15 años? ¿Crees que, bueno, hablabas de falta de justicia sobre algunos involucrados, pero como país, ¿qué ha cambiado? Como país, lo que ha cambiado para mí, a nivel principal, en términos políticos, es aquí hay un actor nuevo, que es el poder popular, que es la resistencia, que es libre, ¿no? Pensar en un golpe de Estado hoy no es tan fácil como era hace 15 años. El Partido Liberal y el Partido Nacional venían de un desgaste histórico ya. La candidatura de Manuel Zelaya Rosales, para mí, es posible justamente porque esas estructuras que tenían controlado al Partido Liberal se habían debilitado, y una persona que venía de otra lógica dentro de ese mismo partido se volviera el candidato a la presidencia y después el presidente de la República. Pero cuando Mer Zelaya decía cosas, su partido no lo acompañaba. Entonces no había un aglutinador de esa expresión popular en Honduras, y hoy sí lo hay. Más allá de que la mesa de la presidenta Xiomara Castro no es una mesa de traidores, como si era la mesa de Manuel Zelaya Rosales, es que además de eso la presidenta tiene un pueblo organizado detrás de ella que ejerce algo que nosotros llamamos el poder popular, que es: no vamos a permitir las amenazas de esos sectores que tienen mucha plata, muchas armas, mucho poder, que creen que pueden someter a la voluntad democrática. A eso nos referimos con poderes fácticos. El poder democrático, yo se lo voy a poner, yo soy miembro de un partido de izquierda. Obviamente tengo muchas cosas en contra de las posiciones políticas del presidente Javier Milei de Argentina, pero nadie puede negar que Milei ganó esas elecciones. Entonces uno tiene que respetar la voluntad del pueblo argentino, porque si el pueblo argentino decidió se va a ir por la derecha, está bien. Uno no puede negar que es lo que pasó ahora en Europa, donde muchos países se pasaron de la derecha a la derecha extrema. Es una expresión, uno puede debatir sobre eso, pero cuando las transiciones son a través del proceso democrático, uno está obligado como demócrata a aceptarlas y articularse con eso. Pero que yo pierda una elección, ¿verdad?, porque la gente no me acompaña a mí, y lo que haga es utilizar las armas, el dinero del narcotráfico, el dinero de un par de empresarios de dudosa procedencia, para votar a un gobierno, para matar a la gente, para utilizar a las Fuerzas Armadas de Honduras en contra del pueblo de Honduras, esas cosas no pueden volver a pasar. Y para mí la mayor garantía de que eso no va a pasar es que ahora tenemos un actor que no existía hace 15 años, que se fue construyendo durante estos 15 años, que se llama Resistencia Popular, que se llama Poder Popular, que se llama Participación Ciudadana, como ustedes le quieran poner, porque no todo está en libre, ojo. Hay buena parte en Libertad y Refundación, pero hay otra gente que hoy participa políticamente sin necesidad de estar en un partido político. Sin ser militante. Y 15 años después, Gerardo, ¿quién fue que dio ese golpe de Estado? ¿Fueron los militares? ¿Fue el Congreso? ¿Fueron los gringos? ¿Cómo lo definís vos? Bueno, ese golpe de Estado lo dieron esos mismos grupos que hoy no dejan en paz a la presidenta, ¿no? Y que están 24 horas inventando todo tipo de cuentos y queriendo meter todo tipo de trampas. En Honduras se fue conformando durante muchas décadas un sector élite con muchos beneficios, con mucho poder, vinculado al capital financiero bancario, vinculado a la parte agroexportadora, muy protegido por los Estados Unidos, muy tutelado por los Estados Unidos. Hay que recordar que mientras Nicaragua, El Salvador y Guatemala tenían procesos guerrilleros armados, Honduras mantenía cierta calma por la presencia de los Estados Unidos con estos sectores. Esta gente en la década de los 90, todo lo que era público, la industria cementera hondureña, la licorera, la productora de alimentos, todas las empresas estatales fueron regaladas, mal vendidas a sectores económicos que después hicieron más poderosos. Entonces era el sector financiero que desplazaba al sector latifundista del que viene Mel Zelaya, del que viene Pepe Lobo,
y se consolida una nueva élite en Honduras, que es una élite bancaria muy vinculada al gobierno, porque dependen sus millones de los contratos amañados que tienen con el gobierno, de los fideicomisos y demás. Depende su riqueza de no pagar impuestos. Entonces son sectores empresariales que dependen mucho del control político. No se valen por sí mismos. Si no tienen amigos en el gobierno, empiezan a flaquear. Entonces esos sectores que nos heredó el modelo neoliberal, en el año 2009 se ven amenazados porque Zelaya se le ocurre una idea muy loca, que es que la gente puede participar en las decisiones. Y la gente, preguntémosle a la gente, hagamos una encuesta, preguntémosle a la gente en Honduras: ¿usted quiere que los más ricos paguen más impuestos que los más pobres? ¿Cuánto creen que ganamos? Ganamos 90 a 10, porque hay 10% que por ahí tal vez tienen posiciones extrañas, ¿no?, en contra de sus propios intereses. Pero preguntémosle a la gente si la gente quiere tener salud pública de calidad o educación pública de calidad. Preguntémosle a la gente si quiere que le paguemos contratos a empresas de energía que, aunque no produzcan la energía, hay que pagarle lo que íbamos a dar al mes. ¿Será que a un hondureño le pagan un salario después de no ir a trabajar? Esos eran los contratos de energía que había en este país. Entonces, si a uno le empieza a preguntar a la gente si quiere cambiar cosas de esa estructura económica que hicieron gracias a estar sangrando al Estado, a mí me encanta que aquí dicen, a mí me encanta en Twitter, saludo a la gente que me sigue en Twitter, que dice: sí, como andas mamando de la teta del Estado. Si yo lo que gano es un salario por un trabajo que hago. ¿Saben quién sí mama de la teta del Estado? Todos esos empresarios que tienen esos grandes contratos, que se hacen millonarios por hacer absolutamente nada con el pisto de todos nosotros. ¿Y quién le dice a esos empresarios de los fideicomisos o de esos bancos que están mamando de la teta? Esa es la teta del Estado, no un salario de un trabajador o de un funcionario público. Pero como, bueno, esos grupos que en el 2009 no ha habido un proceso de justicia, hoy en el 2024 muchos de esos grupos están intactos. Tienen un tema de acidez, ¿no?, de agrura, de ver que nosotros estamos en el gobierno, y sueñan todos los días con que nos sacan. No lo pueden hacer por la fuerza, por lo que ya dije, que es una estructura diferente. Van a intentar hacerlo en las próximas elecciones, y adelante, por favor, inténtenlo. De eso se trata la democracia. Entonces, esos son los grupos, ¿no? Esos grupos que en 2009 sintieron miedo de que les preguntaran de más. En Honduras, hasta el gobierno del presidente Zelaya, la democracia se había consolidado como una democracia representativa. Yo le daba el voto a alguien y esa persona me representaba a mí absolutamente. El poder ciudadano de Zelaya plantea la democracia participativa. La consulta popular, el plebiscito, el referéndum, la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es el problema de discutir otra Asamblea Nacional Constituyente? ¿Ustedes creen que todo en este país está bien? Yo creo que nadie en Honduras que tenga dos dedos de frente cree que todo en Honduras está bien. Y si todos los sectores participamos, podríamos tener una mesa en decir: vaya pues, la Constitución de la República de Honduras no habla nada de inteligencia artificial, no habla nada de comercio digital, no habla nada de los derechos de los migrantes. La Constitución de la República de Honduras solo entiende la propiedad privada como Marilyn tiene una casa o Gerardo tiene un negocio. Pero ¿qué pasa con todo ese capital que entra por remesas? ¿Cómo la gente podría invertir? Honduras es muy diferente hoy a lo que era en 1980. ¿Podríamos tener una discusión? Sí. Podría pasar lo que pasa en Chile, que una vez que hacen la Constitución la gente diga: no, ¿saben qué? No me gustó cómo les quedó, quedémonos con la que tenían antes. ¿Cuál es el problema de preguntarle a la gente qué quiere la gente con el país del cual es parte? Hay gente en Honduras que eso no lo soporta, porque hay gente que vive de ser élite, pues, y que ser élite es bonito porque son millones y millones. No el salario de un funcionario público, no, estoy hablando de millones y millones y millones por un contrato de energía, por un contrato de una alianza público-privada, por un contrato con un fideicomiso. Millones. Es un grupo pequeño también. ¿Ah? Es un grupo pequeño. Es un grupo pequeño, pero tiene mucho impacto en algunos sectores de las iglesias, en algunos sectores de las Fuerzas Armadas. Ese grupo pequeño logró mover a una parte del gobierno de Zelaya para que conspirara en contra de él. ¿Y cuál fue el resultado? Que se quebró el sistema democrático en este país y que hubo un pillo llamado Juan Orlando Hernández, al ver que esto se había generado en un caos por lo que hicieron esta gente, aprovechó y dijo: esta es mi oportunidad. Y si no es por el debilitamiento institucional que genera el golpe de Estado, jamás Juan Orlando Hernández ni nadie hubiera podido construir la narcodictadura que construyó. Nosotros fuimos, Marilyn, con Salvador Narrala y Rodolfo Pastor, al Estado Mayor, al Departamento de Estado en 2017, cuando estábamos en la campaña de Narrala.
Yo ahí empecé como secretario internacional de Libre y era el secretario internacional de la campaña de Nasrallah. Y Rudo era asesor de Nasrallah en tema de plan de gobierno y fuimos al Departamento de Estado. Él era el candidato de la alianza de oposición. Y entonces le dijimos, ¿no?, a la persona que estaba ahí hablando con nosotros, que Juan Orlando Hernández era un narcotraficante. Ese es un delincuente, ese mata gente, ese tiene sicarios, ese mete droga. Y lo que nos dijo aquella persona, víctima de la ideologización, porque nosotros no somos los ideologizados, lamento darles esa noticia, hay gente que es mucho peor que nosotros, nos dijo, sí, pero él no es amigo de Chávez, sí, pero él no es de izquierda, sí. Entonces dijimos, bueno, entonces si porque alguien piensa diferente que usted prefiere poner a un delincuente, usted ya dijo cuál es su composición moral y ética. Ese es el problema. La gente puede ser de derecha, puede ser de izquierda, pero sostener a un narcotraficante, eso es una cosa que yo creo que el mismo gobierno de los Estados Unidos se dio cuenta que lo hizo demasiado tiempo y que por eso el gobierno del presidente Biden y la presidenta Kamala Harris fueron tan insistentes en Honduras de que se respetara la voluntad popular, porque ya sabían que si no había una presencia de los Estados Unidos, difícilmente se iba a respetar la voluntad de la gente por esa élite que no le importa lo que piensa la gente de Honduras, le importan los beneficios que pueden tener de ser amigos del poder en este país. Sí. Hablando de las consultas, Gerardo, y esa cuarta urna que pretendía llevar a cabo el expresidente Zelaya, ¿vos estás consciente de que podría ser que la consulta no es el problema, sino quién la quería llevar a cabo? Sí, lo que pasa es que, otra vez, la cuarta urna lo que decía era que nosotros votábamos el 28 de junio si queríamos o no una cuarta urna. Si les han dicho de que ese día se cogía la Asamblea Constituyente, es mentira. Yo tengo gente que trabaja conmigo ahora en la Cancillería, son muchachos brillantes, que a mí me da risa cuando me dicen que tenían 5 años cuando el golpe de Estado, o 7 años, y yo digo, bueno, está bien, o sea, no tengo nada en contra de eso, pero me da risa imaginarme cuánto tiempo ha pasado, ¿no?, del golpe de Estado. No es cierto, no era una Asamblea Nacional Constituyente, era votar si queríamos que en junio de ese año hubiera una cuarta urna. En Honduras se vota en una urna por presidentes, en una urna por diputados y en una urna por alcaldes. La cuarta urna era preguntarle a los y las hondureñas, ¿usted quiere que se trabaje en la creación de una Asamblea Nacional Constituyente? Como esa gente votaba ahí, no le iba a tocar a Mel, le iba a tocar al siguiente gobierno, que según las encuestas hasta ese momento lo iba a ganar Elvin Santos, o sea, lo iba a ganar el Partido Liberal. Y aquí es una cosa que yo suelo decir a los liberales: por traicionar a Mel, por dejarse calentar la cabeza, por dejarse engatusar por esa élite económica, ustedes tienen a su partido en el lugar donde lo tienen. Porque los liberales pudieron haber controlado el proceso de una constituyente para que no se le fuera muy a la izquierda. Estoy seguro que con Elvin Santos no se hubiera ido muy a la izquierda, pero hubiera sido una constitución más moderna que la que tenemos el día de hoy. O sea, más adecuada a lo que sería el país. Pero fue tanto el miedo que además, eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo iba a mantenerse Manuel Zelaya Rosales en el poder? Si solo fue que tomaron una decisión la Corte, el Ministerio Público, el Congreso y los militares, y era de irlo a traer a la casa y llevarlo a Costa Rica. Si Manuel Zelaya hubiera tenido el poder que decían que tenía, primero no le dan golpe de Estado, y segundo, después de darle el golpe de Estado, hubiera regresado en 3 días. O sea, Manuel Zelaya Rosales regresa, primero porque se mete él a la embajada de Brasil, y después que lo mandan en el exilio, regresa por una negociación al más alto nivel, a nivel de la OEA, que les dijeron a Honduras, si no regresa Mel, no pueden regresar. Entonces, ese cuento de que Mel se quería quedar, vaya pues, sí se quería quedar, pero ¿cómo se iba a quedar? O sea, Mel no es tonto. Yo creo que Mel ha demostrado que tonto no es. Es más, le ha ganado la partida política en los últimos años a las mentes más brillantes de aquellos que por la fuerza lo sacaron. Entonces, él sabía que no tenía la fuerza para quedarse, pero sabía que podía dejar amarrado con el compromiso al siguiente gobierno. Pero ni eso era permitido en Honduras. Ni preguntar si podía preguntarse después era permitido en Honduras. Eso se ha cambiado. Hoy en Honduras, a mí me pasan diciendo lo que sea gente de la derecha, y está bien. Yo creo que ese es un derecho que nosotros hemos construido y que no solamente es para la izquierda.
Nosotros tenemos que ser un país donde haya disensos políticos y donde podamos debatir, no un país donde si yo le hubiera dicho la mitad de las cosas que me dicen a mí, pues pasaron cosas en este país. Solo para contar una anécdota, Marilyn ya dijo que nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, porque yo soy periodista, ¿no? Hace algunos años, cuando empezaban las antorchas, los indignados, empezaron a poner unas carpas afuera de la casa presidencial. Entonces yo todavía tenía carnet para entrar a casa presidencial, trabajaba por una agencia de noticias internacional. Y entonces yo le empecé a preguntar a Juan Orlando ahí en las escalinatas donde se ponen los ministros ahora a dar declaraciones, que me contara él que por qué esa gente estaba en esas carpas afuera, y que me contara él si tenía conocimiento sobre el millonario de Falco del Seguro Social, si él había sido presidente del Congreso cuando se aprobó el decreto de emergencia que permitió el desfalco, y también que Mauricio Oliva había sido presidente de la Comisión de Salud cuando empezó el desfalco del seguro. Y lo que hizo el señor Hernández, que ya este 26 de junio y este miércoles le van a decir al menos una de las condenas que tiene, y espero sean todas perpetuas. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Mandó a llamar a la Guardia Honor Presidencial y me agarraron a mí junto con otros periodistas, nos enchacharon y nos metieron a la paila de un carro y me sacaron de casa presidencial. Y aquí no dijo nada el CONADE, y aquí no dijo nada los medios de comunicación, y aquí solo algunos compañeros fueron solidarios con periodistas que fuimos sacados a la fuerza de casa presidencial. Lo que yo le dije a Juan Orlando, yo lo recuerdo muy bien, fue bastante respetuoso y en el marco de la pregunta periodística, pues que debe de tener alguna intención, si no es perder el tiempo. Pero si a mí me dijeran las cosas que me dicen hoy, me las hubieran dicho en el gobierno de Juan Orlando Hernández, eso jamás hubiera pasado. Entonces creo que el triunfo de Xiomara Castro en el 2021 no solamente reivindica los derechos de la población que es parte de Libertad y Refundación, sino de la sociedad hondureña. Hoy tenemos una sociedad que a mí me encanta, que el informe de ASJ dice que hay mayor conflictividad, pero no dice qué respuesta hay del gobierno a esa conflictividad. Todos los reclamos que hay en casa presidencial se buscan resolver. Nosotros teníamos meses peleando con Juan Orlando, habían huelgas de hambre, nos tomábamos las carreteras, nos reprimían, nos golpeaban. Y aquí nunca había una atención del gobierno. A mí nunca, bueno, a mí que me iban a estar llamando, pues, pero a otra gente que tenía causas, digamos, no tan políticas como la mía, nunca los atendían. Entonces, ese era el régimen que vencimos. Un régimen totalmente intolerante, criminal, delincuente. Y está bien que el Partido Nacional nos diga todo lo que nos quiera decir. Nosotros nos hemos ganado el derecho hoy de gobernar, y el pueblo de Honduras se ha ganado el derecho de superar esa narcodictadura y de plantear una divergencia política que se parece más a los países desarrollados y no tanto a esas dictaduras que nos quisieron obligar a mantenernos en el 2009. Sí. Bueno, ya finalizando sobre el tema del golpe de Estado, porque si estuviste ahí lo viviste. Recuerdo unas imágenes tuyas allá en la frontera, tratando que Mel entrara también, ¿verdad? Estuviste varias noches ahí. Nosotros estuvimos en varios lados. Nosotros éramos militantes. Yo tenía 24 años en aquel momento. Y era un compromiso. Realmente sabíamos que nos estábamos jugando muchas cosas. Yo la verdad nunca he sido muy optimista. Yo tenía compañeros que decían, vamos a hacer la constituyente y vamos a hacer esto. Y decía, algo va a pasar aquí, ¿verdad? O sea, Honduras no es así nomás. O sea, cuando yo miré que Xiomara Castro le pusieron la banda presidencial en enero del 22, yo decía, no puede ser. No lo creía. Era como que esa concepción mía de que este país no podían cambiar las cosas era tan arraigada que también ha sido un poco de mantenerme con los pies en la tierra, de decir, bueno, esto es una cosa que estamos logrando, pero faltan todavía más. Ver a la presidenta, vuelta presidenta, ¿no? Yo estuve en Alauca y la presidenta se quedó en Arenales, que era un retén antes, y después avanzamos hacia la frontera de Las Manos. Ahí estuvimos varios días. Fue la vez que el presidente Zelaya intentó entrar por tierra desde Nicaragua, no se lo permitieron.
Yo me desperté a menos de 50 metros, donde empecé a escuchar una gran bulla porque habían encontrado a un muchacho que había sido apuñalado más de 50 veces, el compañero Pedro Mactiel, tirado en una cuneta como para que todos lo viéramos, ¿no? Estuve muy cerca de Isijobet cuando miré cómo la cabeza le estallaba por un disparo de bala. Nosotros tuvimos un amigo en común que era Eric Martínez, el primer candidato gay abiertamente a buscar ser diputado en este país, y fue tan imperdonable que una persona gay quisiera ser candidato a algo que lo mataron de la manera más cruel. Entonces, sí, el golpe de Estado para mí es una experiencia política, pero también es una experiencia muy personal. Entonces, cada 28 de junio es un momento de reflexión. Tampoco creí que nos iba a ir tan bien, ¿no? Que íbamos a llegar tan pronto a vencer la narcodictadura. Hubieron días en que parecía imposible de vencerla, pero también eso nos ha dado más fe todavía en la capacidad que tiene el pueblo cuando se organiza. Nosotros vencimos a Juan Orlando sin un peso, sin armas, sin el uso de la violencia. Nosotros vencimos a un cartel de la droga con todo el apoyo de los sectores más importantes a nivel internacional, con mucho apoyo de la prensa, con mucho dinero, con mucho apoyo de algunos empresarios, y lo vencimos. Eso es lo que nos demuestra a nosotros, y a quien quiera aprender la lección en Honduras, es que no hay nada más poderoso que la capacidad organizativa del pueblo para procurar el mismo pueblo su misma liberación. La protesta. La protesta, la organización del poder, el hecho de creer que el poder no solamente es para aquellos que nacieron con poder, sino que los desarraigados, las mayorías empobrecidas, pueden alcanzar el poder, solo tienen que organizarse, y una vez organizados pueden ser incluso más potentes que aquel poder que los oprime. Sí. ¿Y qué pasa ahora con el alto cargo que tenés, asuntos en relaciones exteriores? Y recordás esos momentos que te saca la oposición en protestas, lanzando piedras, protestando. A mí me llena de orgullo. ¿Te gusta? A mí me encanta. A mí es como, está bueno que no se olviden quién soy, ¿verdad? Porque yo soy una persona bastante respetuosa y amable. Yo tengo una concepción de reciprocidad. Yo nunca le falto respeto a alguien que no me lo ha faltado. Puede ser contrario a mí, pero si me lo faltan, entonces pierdo todo tipo de montaje de una falsa cortesía. Yo tengo el cargo actualmente de vicecanciller de política exterior. Estoy responsable de lo que son nuestras embajadas en todas las partes del planeta. Mi jefe inmediato es el canciller Enrique Reina, y mi jefa es la presidenta de la República. Me toca muchas veces representar a Honduras en muchos foros. Actualmente soy el coordinador de la presidencia pro tempore de Honduras en SICA, en CELA y en CELAC. Es una enorme responsabilidad y es un enorme orgullo, pero para mí no es más orgullo ser vicecanciller que cuando la coordinación de Libre me dio el tema de ser secretario internacional del Partido Libre. Entonces, sí. Para mí es equivalente, ¿no? Y todavía tengo ambos cargos, así que para mí, yo le digo a mi madre y a mi padre, que a veces me reclaman las pocas horas de sueño y la dedicación casi feligreja a esta causa, yo les digo, miren, es que yo desde pequeño siempre soñé en ser parte de un proceso político de izquierda, revolucionario, de transformación, y tengo la suerte de ser hoy parte de su coordinación y su conducción. Déjenme disfrutarlo, pues puede ser que ya en el futuro cercano me dedique a otra cosa y diga, mientras me tocó asumir esa responsabilidad, lo hice de la mejor manera posible, y poder avanzar sin ningún remordimiento de que me quedé a medias en eso. Entonces, no, a mí me encanta que me acuerden cuando estaba tirando piedras, cuando pintaba paredes, cuando me enfrentaba a los elementos represores, porque eso también les va a permitir nunca olvidar a quién se están enfrentando políticamente. Sí. Gerardo, ¿cómo lograron reconciliarse con los militares? Ahí, eso me llama mucho la atención. ¿O no se han reconciliado completamente? Yo creo que es un tema de balances ahí. La reconciliación solo viene con la justicia. No hay procesos de reconciliación sin justicia.
Yo tengo una buena relación con los militares, con la policía. Yo les digo, ¿no? O sea, nosotros nos hemos enfrentado más de una vez en las calles, nos conocemos, me conocen. Y ahora hay responsabilidades de Estado. Yo creo que la labor que hizo Fortín como jefe del Estado Mayor Conjunto es de aplaudir, ¿no? O sea, más bien hay que preguntarles a ellos, pues, porque nosotros ganamos, pues. Entonces yo podría ir desde la soberbia del poder y decir, no, es que ahora somos amigos. No, estamos construyendo una relación que son las necesidades del Estado. Hay que aplaudirle a Fortín y a Roosevelt lo que están tratando de hacer con las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas de este país fueron educadas para ver a los sectores de izquierda revolucionarios y de protesta como insurgentes, ¿no? Como casi enemigos internos. Y es una herencia de la doctrina de seguridad nacional y es una herencia de esa guerra de baja intensidad que marcó tanto este país en los 70 y en los 80. Entonces, más que nosotros estamos tratando por mandato de la presidenta de hacer las tareas que tenemos, pero es de aplaudir a las Fuerzas Armadas, tanto Fortín como Roosevelt, que se hayan puesto a la disposición de la presidenta, que hayan respetado la verticalidad. Eso hace que para nosotros el trabajo sea más fácil y eso ha permitido que podamos construir una mejor relación. Nosotros no íbamos a llegar a buscar reconciliarnos así, eso se lo puedo asegurar, y a la gente que nos escucha, nosotros creemos que hay militares que saben a lo que se prestó a las Fuerzas Armadas, los respetamos y creemos que podemos trabajar con ellos. Sin embargo, la reconciliación no puede llegar si aquellos militares que, sabiendo que mentía a los poderes políticos, quieren utilizar esa mentira para excusar el hecho de haber apuntado sus armas a hondureños y hondureñas que solamente fueron víctimas de agresión por pensar diferente, ¿no? Sí, pero hay gente dentro de tu partido que no le gusta ver a los militares en puestos estratégicos. No, de acuerdo. Es que no es fácil. Nosotros primero, separar dos cosas. Uno es el concepto de la militarización. Es importante que la sociedad vaya desmontando esas estructuras que también son fácticas, ¿no? Los militares deben de estar supeditados al poder que eligen las mayorías, que es el poder democrático. Eso hay que superarlo y hay que construir mejores escenarios. Pero por otra parte, yo no puedo culpar a alguien que fue violentado, reprimido, golpeado, que le mataron a alguna persona y vea un uniforme militar o vea un uniforme policial e inmediatamente regresa. A eso me refiero, a que solo la justicia puede ayudarnos a superar ese trauma como sociedad que tenemos, de ambos lados, ¿no? Alguien que estuvo a favor del golpe de Estado mira una bandera rojinegra o mira a un grupo de muchachos que están protestando y siente animadversión. Un militante de Libre ve a quienes se enfrentó y lo reprimieron. Es muy pronto, ¿no? El régimen terminó hace 2 años, 4 meses, ¿verdad? O hace 2 años, 5 meses, 29 meses. Si queremos que la sociedad hondureña realmente supere esto, tenemos que haber aprendido las lecciones, tenemos que haber generado esos vínculos que la presidenta es muy buena para hacerlos, ¿no? Ella nos acerca a los militares, pone a los militares con la comunidad. La presidenta Xiomara ha mostrado una enorme habilidad, los jefes de las Fuerzas Armadas también han mostrado disposición y disciplina frente a su mandato, y creo que la sociedad hondureña, con justicia, con memoria, puede realmente alcanzar la reconciliación en un futuro posible. Mis últimas preguntas, Gerardo. La participación de la familia presidencial en varios puestos, ¿es por seguridad, por todo lo que vivieron en el golpe de Estado, o en realidad no hay otras personas dentro del partido que puedan ocupar esos puestos? Vamos a ver, solo para aprovechar este espacio, ¿no? Y hacer el ejercicio que yo lo he hecho ya varias veces con el coordinador general, con el presidente Manuel Zelaya. Está la presidenta de la República, que llega a su cargo porque la gente la vota y saca 51% de voto popular. Está el expresidente Zelaya, ¿verdad?, que es asesor. Yo me pongo a pensar
cualquier otro militante de Libre que hubiera llegado a la presidencia de la República, sí, seguramente, como no estaba casado con Mel, iba a decir: no, presidente, gracias por sus consejos, pero quédese en su casa. Claro que no, no es el principal exponente político al interno del partido. Mel Zelaya iba a ser asesor de cualquier presidente que estuviera en Libre, y seguramente lo va a hacer mientras Dios le dé vida. Y después tenemos a Pichu, que la gente votó por ella, a Carlos Zelaya, que la gente votó por él. Entonces, los cargos que digamos que son visibles pero que no votaron por ellos es Héctor, que es el secretario privado de la presidenta, y José Manuel, que es el secretario de defensa. Pero es que cuando uno miraba al Partido Libre, nadie podía negar que Héctor, que Mochi, que Pichu, que Carlos, que el presidente Zelaya, que la presidenta estaban metidos en las decisiones políticas del partido. Entonces, nadie criticaba nepotismo en Libre, ¿no? Porque estaba la familia. La familia Zelaya a veces se comporta como una organización política con principios. O sea, ahí ninguno de los que yo le acabo de mencionar ahí esté ahí por ser familiar de la presidenta. Están ahí porque durante 12 años y 7 meses se consolidaron como liderazgos importantes, ¿no? Injusto sería, por ejemplo, decir: no, fíjate que es cierto, vos participaste en política y fuiste un militante, pero no podés estar porque sos familia mía. O sea, es injusto. Yo creo que el nepotismo que tanto se quiere señalar es cuando alguien que no tiene la posibilidad, que no tiene la vinculación, que no tiene el perfil, se le da un cargo, como sí pasó en el gobierno anterior, que hubo gente aquí que no tenía los perfiles y terminaron en posiciones bastante importantes y ganando salarios bastante escandalosos, y no se les dijo nada. Héctor no cobra un salario, el presidente Zelaya no cobra un salario, y toda la familia de la presidenta no cobra salario. Al único que le pagan, porque es ministro, es a José Manuel, ¿no? Y si ustedes quieren saber quién es José Manuel Zelaya, solo tienen que ver quién fue el secretario de Asuntos Electorales del partido en la elección que ganamos, pues. Oscar Rivera ya no podía ser, porque Oscar Rivera pasó a ser comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas. Yo era, y todavía soy, el director del Instituto de Formación Política del partido, y me tocó trabajar con José Manuel, y andábamos con Mochi por todas partes. Y entonces, bueno, ok, Mochi, gracias por todo el trabajo que hiciste y por el trabajo en la Secretaría Electoral, pero no puedes ser ministro porque sos sobrino de la presidenta. Eso me parece a mí que es un poco sin sentido. O de decirle a Héctor, que era el jefe de campaña: Héctor, fíjate que buen trabajo en la campaña, que bien que ganaste, pero andate a la casa porque sos el hijo de la presidenta. Yo creo que ahí hay un poco de mala fe. Yo recordaba hace poco, Marilyn, una entrevista que tenía yo con Renato Álvarez, que él quería que yo dijera al aire que nosotros admirábamos a Gabriela Castellanos por haber sido la vanguardia de la lucha contra la corrupción. Yo le dije que no, pues. Gabriela Castellanos fue una persona más de la lucha contra la corrupción, pero quienes convocaban a la gente a la calle son esa gente que ustedes de manera irrespetuosa llaman el familión. Esa familia convocó al pueblo de Honduras durante más de una década a luchar en contra de la corrupción, en contra del narco y en contra de un régimen que violentaba los derechos de la población. Esa familia se ganó el respaldo de la gente para tener a la presidenta hoy en el país. Entonces, primero, Libertad y Refundación es mucho más allá que la familia Zelaya. El coordinador de Libre es Manuel Zelaya Rosales y la presidenta es Xiomara Castro. Y de ahí todos los demás somos militantes, seamos familiares o no. La presidenta a mí me tiró un chiste en broma. Te iba a preguntar eso, porque sos Zelaya también. Yo soy Torres Zelaya, pero no somos familia, ¿no? Así como tampoco es familia Luis Zelaya, ni es familia Héctor el Pecho de Águila Zelaya, ni son familia otro Zelaya acá. Somos Lick Marlene Zelaya. Claro, no somos familia, pero somos Zelaya. Sí. Y la presidenta, en son de broma, justamente hace un año, cuando estábamos en la inauguración del Museo de la Memoria, me dice el familión y se empieza a reír, ¿no? Porque dice, si yo le digo Torres Zelaya, van a empezar a decir que es sobrino parte. Qué bueno haber aclarado eso. Gerardo, lo de los cargos como ad honorem, pero hay gastos de representación. Son cargos ad honorem, o sea, sí, ¿no? Pero hay gastos. Sí, pero es como que, digamos, vamos a tener una reunión con un asesor a que no le estamos pagando, pero le vamos a dar la cena. Sí, correcto. Y también la familia, vos que sos muy cercanos a ellos, sí rinden en el puesto.
por eso estamos donde estamos. O sea, si me dicen que no, entonces ese 52% de Sid Gallup fue regalo de la Virgen de Guadalupe y de Jesucristo, nuestro Señor, ¿no? O sea, tener a un bombardeo mediático como el que tiene la presidenta Xiomara Castro, con tantos enemigos, con tantos desestabilizadores, y estar a 29 meses de gobierno en un 52% de aceptación, es que algo bien se está haciendo. Que no lo quieran aceptar, pues es asunto de la oposición. Que la CEPAL diga que somos la economía centroamericana con mayor nivel de crecimiento, que tengamos una inflación que en otros países está en el 7, en el 8%, en Honduras está en el 1.68%, es que algo se está haciendo bien en la administración del Estado. Que nosotros hayamos destinado el 40% del presupuesto pasado en obras sociales sin dejar de pagar una cuota de la deuda externa, es que algo se está haciendo bien. Entonces, obviamente es una tarea de todo el gabinete de gobierno, pero la familia para la presidenta es muy importante y se apoya mucho en ellos para tomar las decisiones que son muy acertadas y que nos tienen en el lugar donde estamos hoy, que aunque no lo quieran aceptar, es muy favorable. Sí. Sobre el foro de Sao Paulo, hay muchas voces ahí intentando meterle miedo a la población, que es un grupo criminal, financiado por el cártel de los soles, las FARC. ¿Qué es lo que va a haber, Gerardo? Contanos, porque estás organizándolo. En términos muy rápidos y concretos, porque deberíamos tener un programa exclusivo solo para hablar de cómo se compone la izquierda en América Latina. Miren, cuando cae el muro de Berlín, en 1989, 1990, se cae el bloque soviético. Entonces la Unión Soviética ya no existe. Y muchas de las expresiones que eran guerrillas, que eran organizaciones políticas, Fidel Castro, jefe del Estado cubano, con Luis Ignacio Lula da Silva, que es el jefe, el presidente del sindicato más grande de Brasil y de la central más grande de Brasil, deciden convocar en Sao Paulo, Brasil, a todas esas expresiones políticas, ¿verdad? Gente que viene literalmente de volar tiros en la montaña, en la Guerra Fría. Se acaba la Unión Soviética, se acaba la lógica esta del socialismo real, y entonces los convocan a todos en 1991 en Sao Paulo, Brasil. Y ahí lo que les dice Fidel Castro a todos esos que andan repitiendo todo tipo de mentiras es: hay que bajar las armas, hay que participar democráticamente. No fue fácil, imagínense a un guerrillero, a un revolucionario, a alguien que está en contra de las elecciones, que le digan ahora lo que hay que hacer es pasarse al mundo electoral. Y bueno, hubo muchos que no estuvieron de acuerdo y hubo un debate. Como no se logra un consenso ahí, la decisión es, pues creamos un grupo de estas expresiones políticas y le vamos a poner Grupo de Sao Paulo, porque ahí nos reunimos. Y nos vamos a reunir una vez al año, una vez cada 2 años, cada vez que se pueda, para ver cómo vamos. Y la insistencia es que hay que entrar al mundo democrático. Eso le pasa a muchas expresiones políticas y se empiezan a convertir en partidos políticos. ¿Por qué a nadie de la derecha le importaba el foro de Sao Paulo en los 90? Porque no ganaban elecciones, porque eran así de chiquititos. Eran partidos políticos que sacaban el 3% de los votos. ¿Qué pasó? Tanto por la habilidad de los líderes políticos de la izquierda como el fracaso de las medidas neoliberales, en 1998 la izquierda, después de Salvador Allende, que ganó en 1970, por primera vez un partido de izquierda gana una elección con el comandante Hugo Chávez. Primera vez de 1970. Pero después empieza una ola que empieza a ganar. Gana Evo Morales en Bolivia, gana Rafael Correa en Ecuador, gana Néstor Kirchner en Argentina, gana el Frente Amplio de Uruguay, gana Fernando Lugo en Paraguay, gana el FMLN en El Salvador, gana el Frente Sandinista, que había sido relegado de las elecciones, vuelve a ganar en elecciones, gana Leonel Fernández en República Dominicana, y entonces empiezan a ganar y a ganar y a ganar y a ganar y a ganar, y se da el golpe de Estado en Honduras. El Foro de Sao Paulo solo una vez ha hecho una excepción a su estatuto y permite que algo que no es un partido político, sino un movimiento social, entre como miembro, con la esperanza de que alguna vez se convierta en partido. Esa excepción se llama Frente Nacional de Resistencia Popular.
Ellos permiten que el FNRP entre a ser parte del Foro de Sao Paulo. Y después pasa una vez a ser el Partido Libre. ¿Cuál es el dolor de Anduray y de todos esos que ahora dando conferencias en las universidades? ¿Cuál es la lloreta que se tienen? Que el Foro de Sao Paulo hoy es la expresión política de partidos políticos que más gobiernos tiene en América. De 35 estados que somos este continente, que somos los que estamos en la OEA, de 35 estados, en 16 gobierna de manera directa o en coalición algún partido que es parte del Foro de Sao Paulo. Y ese es el dolor. Y la pregunta es, ¿y no eran ustedes los que decían que nosotros éramos unos vándalos, que éramos unos terroristas, que participáramos en elecciones? Bueno, estamos participando en elecciones. ¿Y qué quieren? ¿Que participemos para perder? ¿Para que siempre gane la derecha? No. Y dicen, empiecen a hacer confabulaciones y conspiraciones. No, el Foro de Sao Paulo lo que hace es que permite que expresiones políticas conozcan de la experiencia de otros países para empezar a mejorar. Hoy, ese triunfo de México, todos esos partidos políticos de ahí van a estar aquí en Tegucigalpa porque son parte del Foro de Sao Paulo. El triunfo de Lula en Brasil, sacar a Bolsonaro, aquí va a estar en Tegucigalpa la dirigencia del PT de Brasil. Entonces, ¿qué es el Foro de Sao Paulo? Es una asamblea que reúne a los secretarios internacionales de los partidos que son parte. Son un poquito más de 100 partidos. Creemos que van a andar todos o casi todos por acá. Y es una plenaria en la que hacemos un análisis por país y después se hablan sobre los proyectos que tenemos en común, que es la Universidad Internacional de las Comunicaciones y otra serie de proyectos que tienen que ver con cooperación entre los estados. Y este año le tocó a Honduras. Y este año el Foro de Sao Paulo decide... ¿Saben dónde decidió el Foro de Sao Paulo hacerlo en Honduras? En Bruselas. Porque el año pasado nos reunimos en Bélgica, porque era la cumbre CELAC Unión Europea. Entonces, la primera vez que el foro se reúne afuera de América fue allá porque, como estábamos andábamos con nuestros presidentes, estaban los 33 presidentes de la CELAC en Bruselas, en la cumbre con la Unión Europea, y el foro, que tampoco tiene mucha plata, cuando nos vamos a ver, aprovechamos para reunirnos. No es como que tengamos nosotros grande plata para hacer convenciones. El Partido Nacional, solo para que vean el cinismo de esta gente, hace 3 meses estuvo con una delegación de 20 personas en la convocatoria del presidente Trump en el CPAC. El CPAC es la conferencia de partidos conservadores, de la cual es parte del Partido Republicano. Ahí andaba Bukele, ahí andaba Milei, ahí andaban 20 delegados del Partido Nacional. Caro ese hotel, caro esa convención, costaba $5,000 entrar a escuchar a algunos speakers. Y ahí estaban una delegación. ¿Y quién le anda llorando? Si es que un partido político tiene una cuota interna, pues los militantes ponemos al partido. Cuando nosotros éramos oposición, a mí no me pagaban los otros países. Libre me pagaba a mí para ir como secretario internacional a sentarme en la plenaria del Foro de Sao Paulo. Y a mí lo que me daba más risa es que antes me criticaban, que decían, ¡qué barbaridad este Gerardo! ¿Cómo se gasta el dinero del Libre por andar en esas cosas del Foro de Sao Paulo? Y ahora que están diciendo que nosotros le tenemos que pagar a la gente para que venga. Todo el mundo quiere venir acá. Aquí viene no solo el Foro de Sao Paulo, viene el Grupo de Puebla, viene la Internacional Progresista, viene la Confederación de Trabajadores de la Educación, viene la Internacional Feminista, viene la Internacional de Juristas, viene la CELAC Social, viene la Coalición de Pueblos Afrodescendientes, viene el Foro Mundial de Juventudes y el Foro Mundial de Estudiantes. Todos vienen, son más de 350 personas a nivel internacional que vienen a un momento en específico, que es el 28 de junio por la mañana. La presidenta de la República de Honduras va a hacer un acto oficial para conmemorar 15 años del golpe de Estado y de la resistencia. Y como van a andar por acá y están aquí, van a hacer sus reuniones, sus asambleas, sus plenarias. Y yo creo que ya a inicio de la semana, bueno, ya va a estar cuando esté este programa al aire, sí, la agenda, y los invitamos a la gente que quiera participar. Es gratis. Nosotros, a diferencia de otras conferencias, se cobra. Nosotros no vamos a cobrar absolutamente nada. Ustedes quieren ir a escuchar qué van a decir sobre el tema de las finanzas, de las mujeres, de los jóvenes, no sé qué. Adelante, son 3 días. Vamos a estar en el complejo Plaza San Martín, 27, jueves 27, viernes 28, sábado 29. Inscríbanse, llenen el formulario, vayan como observadores y escuchen y participen.
que este país va a ser la primera vez que tenga a un grupo tan importante de gente discutiendo sobre los problemas que afectan a América Latina y a la humanidad en general. ¿Libre paga los gastos entonces? No, la gente paga su visita acá. Pero nosotros lo que estamos haciendo es garantizando las condiciones para que puedan tener un salón para poder hacer sus conferencias. ¿Qué fue lo que nos pidieron ellos? ¿Nos pueden ayudar con el montaje de la reunión? Lo estamos haciendo y por eso es que todo se va a hacer en el Complejo San Martín, también por un tema de seguridad. La gente va a estar ahí, se va a quedar. ¿Se imaginan ustedes? Bueno, los voy a contar para que no se lo imaginen. La toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro vinieron 700 personas. Era la toma de posesión que más invitados internacionales ha tenido en la historia de Honduras. Y nosotros ahí no éramos gobierno. Y ahí todavía era gobierno con Orlando Hernández. Y ahí no le pagamos un boleto a nadie. Y la gente vino. Porque a pesar de las cosas que digan aquí en Honduras, no es casualidad que la presidenta sea la presidenta de la CELAC. La Xiomara Castro es reconocida como una dirigente innegable en América Latina. Y a todo el mundo le gustan los cumpleaños. Y más cuando son 15 años. ¿Verdad? Entonces la gente viene porque no se... Estamos de quinceañeros. La gente no se quiere perder esta fiesta. 15 años. Gerardo, la resistencia está activa. ¿Siguen en resistencia a qué? Más nos vale que sigamos activos. ¿A qué se resisten? A esos poderes que nos siguen amenazando. Aunque estén en el poder. Ojo. Cuando uno le pregunta a los compañeros en Argentina ¿por qué perdieron con Macri? ¿Verdad? ¿Por qué después de tener logros tan importantes como tuvo Néstor y Cristina, después ahora hay tanta gente apoyando a Milei? Y lo que le dicen a uno es que desactivaron su capacidad de movilización, que se olvidaron que eran resistencia, ¿verdad? Cuando uno le pregunta a Brasil, ¿qué pasó después de Lula, Dilma, la caída y la llegada de Bolsonaro? Y Brasil dice, es que nos concentramos solamente en gobernar y perdimos la capacidad de estructurar. Miren, nuestro poder es la capacidad organizativa de la gente. Nuestro poder como resistencia es que la gente esté activa. Si nosotros dejamos de convocar a la resistencia como la convocábamos cuando estábamos en oposición, ¿frente a qué está la gente todo el día? Frente al televisor. Y el televisor no siempre dice la verdad. Y el televisor es capaz de moldear una percepción de las cosas. Entonces, si nosotros dejamos a la gente sola, solamente víctima de lo que le puede decir la novela, o de lo que le puede decir el patrono, o lo que le puede decir el que tiene la plata, puede ser que la gente deje de ver todos los esfuerzos que está haciendo la presidenta y toda la lucha que tenemos que hacer. Nosotros ganamos el gobierno de la República, nos ganamos el poder. Pregúntense ustedes, solo para no meterme en mucho pleito. Aquí se eligen diputados, presidentes, ministros, alcaldes cada 4 años. ¿Cuándo elegimos a las familias ricas de este país? ¿Cuándo le toca a otra familia? Si ya tocaron 4 años a ustedes, va a otra familia, ¿verdad? Ya estuvieron los tales, no voy a decir nombre, van los Méndez Montenegro y van los Torres Zelaya. Ya estuvieron 4 años. Hay que hacer una rotación, ¿no? Porque si hay rotación en la parte política, ¿por qué no hay rotación en el control económico de este país? No va, porque eso no se toca. Entonces, como no nos vamos a meter en ese rollo, porque ¿para qué? Porque entonces vamos a empezar a persignar y a decir que viene otra vez Morazán. Entonces vamos a tener a la gente organizada en resistencia, mientras el pueblo de Honduras va conquistando poco a poco todos esos derechos que durante mucho tiempo se nos han negado. Muy bien. Qué bueno. Ojalá y volvas al periodismo, porque teníamos un gran compañero, así que maneja mucha historia en esa sala de redacción donde fuimos compañeros. Gracias por tu visita, Gerardo. Gracias por la invitación, Marilyn. Ojalá que siga con éxito este programa y ojalá que pueda tener otra oportunidad de venir a visitarte. Vamos a volver a platicar y quizás vas a estar aquí sentado como canciller de la República. Yo voy a estar donde mi presidenta me defina, donde mi coordinador me mande y donde el pueblo ocupe que yo esté. Sí, muy bien. Y es bueno recordar esos 15 años que estuviste tan cerca y que desconocemos muchos datos, ¿verdad?, de las cosas que han sucedido. Gracias, Gerardo. Gracias.
Gracias a todos ustedes y les recordamos que estamos disponibles en todas nuestras plataformas de podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, también en YouTube Podcast y en nuestra página web www.radioamerica.hn. Estamos culminando la temporada 4, episodio 50 y próximamente vamos a iniciar con la temporada 5. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.